A mí me gusta llamar a los centennials como los neo-hippies. Mira el estilo de vida de un joven. A mí no me parece para nada descabellado que más del 30% de los encuestados diga yo quiero estar bien remunerado. Piensen fuera de la caja. Bueno, ese es el reto hoy para todas las organizaciones y para los líderes, ¿no? Cómo lograr flexibilizar sus propios sistemas de trabajo para que estos chicos encuentren el mejor espacio para aportar, ¿no? ¿Qué van a hacer entonces con una generación que es altamente contestataria? No tienen miedo a dar su opinión. La comunicación es muy horizontal. Facebook es de los abuelitos. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura corporativa gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. En este episodio charlo con Sofía Córdoba Novoa. Ella es experta en comunicación estratégica corporativa con más de 20 años de experiencia destacada en organizaciones públicas y privadas de Latinoamérica y Estados Unidos. Es diseñadora y formadora de programas gerenciales y comunicación humana y corporativa para más de 18,000 personas a lo largo de este tiempo. Y además es fundadora de Comunidad, el primer ecosistema de comunicadores internos en Latinoamérica que cuenta ya con miembros de 8 países. Ahora Sofía dirige su consultora SC Comms Boutique, donde ofrece consultoría en planeamiento estratégico y estudios integrales de comunicación interna, cultura y gestión del cambio. Puedes encontrar este episodio en podcast en cualquiera de tus plataformas favoritas y en video en YouTube. Disfruten esta charla con Sofía Córdoba. Sofía, muchas gracias por aceptar esta invitación a Cultura Empresarial. No, muchas gracias a ti, Fabricio, por la invitación. Muy contenta de estar en este espacio, súper contenta. Súper. Y no nos encontramos en una entrevista probablemente hace, ¿qué? 3 años más o menos, la última vez. Yo creo, sí. Sí, no, pues nos juntamos antes de entrar a pandemia, ¿verdad? Como en febrero del 2020. Sí, antes de la pandemia. Hoy vamos a hablar de todo lo que tienes en mente, de todo lo que tu experiencia te ha dado en todos estos años. Pero antes de eso, yo quisiera más bien preguntarte, ¿cómo han ido estos años? O sea, si no hablamos hace probablemente 3 años, ¿cómo han estado estos años? ¿En qué has estado? ¿Cómo ha evolucionado tu parte profesional, personal? ¿En qué andas? Bueno, yo creo que la pandemia, como siempre lo digo a los comunicadores, se nos vino como una gran oportunidad, una grata oportunidad de estrechar lazos a nivel internacional. A la digitalización y la virtualidad, por ejemplo, a mí me ha permitido tener clientes en otros lugares de Latinoamérica, vivir otras experiencias interculturales, así que para mí ha sido, digamos, ya este es el cuarto año post pandemia durante este tiempo y bueno, las cosas han progresado bastante bien, ¿no? Eh, estoy en todo el tema de comunicación interna, planeamiento estratégico de comunicaciones y enfocándome mucho en un área específica que se llama pensamiento estratégico y prospectiva estratégica para las organizaciones. Entonces en ello estoy trabajando en los últimos años. Pero una cosa cool que ocurría cuando vi que lo que hacían ustedes en la consultora donde estabas previamente, es que o sea, de hecho, antes de la pandemia, ustedes ya medio que hacían teletrabajo. Entonces, me imagino que el proceso de adaptación en el caso de ustedes fue un poco más sencillo que para cualquier otra empresa o cualquier otra agencia boutique. Sí, en verdad, yo creo que todos los servicios de consultoría con impacto latinoamericano, el tema del teletrabajo no fue tan abrupto, tan doloroso en el proceso como empresas que estaban 100% en presencialidad. De hecho, tengo muchos colegas que siguen dirigiendo agencias de comunicaciones y de PR que decidieron quedarse en el formato híbrido, ¿no? No completamente en teletrabajo, pero sí en híbrido. Hoy en día para nosotros los comunicadores hay mucha oferta laboral en trabajo remoto, eh, con impacto, como te digo, internacional, así que las cosas han fluido yo creo que bastante bien. Algo también sucedió durante la pandemia y es que las organizaciones mucho más interesadas en todo el tema de comunicación interna y de fortalecimiento y consolidación cultural, algo que no sucedía, digamos, con tanta fuerza pre-pandemia, y es si tengo equipos en remoto, si tengo nuevos desafíos por la digitalización, la virtualidad,
Eso implica tener sistemas de comunicación interna mucho más fuertes y también culturas corporativas establecidas, serias, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también ha sido muy positivo. Sí, bueno, en general creo que las comunicaciones sobre todo en pandemia, enfrentaron un reto muy fuerte desde el punto de vista en que si antes llegar a los trabajadores ya era difícil, pues durante la pandemia era mucho más difícil, ¿no? En algún momento hablaba yo con algún colega que tenía operación, por ejemplo, una empresa de hidrocarburos que tenía operación en alta mar y nos decía que para ellos era súper complicado ahora poder llegar con comunicados, con información valiosa para los trabajadores que estaban trabajando en alta mar porque no podían o no tenían manera de poder hacerles llegar la información como lo hacían antes cuando pasaban brevemente por la oficina, porque ellos tienen, ya sabes, ¿no? Es offshore, entonces se quedan algunos días allá en alta mar y tal. Eh, ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo lo has visto tú desde los procesos de consultoría que hiciste durante la época de pandemia? Mira, no son nuevas realidades, solo que se les plantó a las organizaciones al frente como un fenómeno que no estaban tratando de manera estructurada y rigurosa. Es decir, comunicación interna muy centralizada, comunicación interna muy personalizada y cercana al que tengo, a todo el, digamos, mi radio de impacto más cercano. El comunicador básicamente se priorizaba su gestión frente a su radio de acción inmediato. Pero no es que las organizaciones de la noche a la mañana tuvieron diversas sedes, multiregionalismo. Esto no era nuevo, nunca fue nuevo. O sea, tenemos organizaciones multinacionales, tenemos organizaciones nacionales que tienen presencia en diversas provincias del país. O sea, esto no es que resultó por la pandemia, es que hoy, y digamos desde el 2020, se vio la necesidad de qué vamos a hacer con personas que no solamente no están cerca nuestro, geográficamente hablando, sino que están en su casa, viviendo cada uno su realidad, y con unos desafíos enormes para seguir siendo empresas altamente productivas. Entonces, hoy yo creo que lo que significó todo el tema de pandemia es una mayor conciencia de que las organizaciones son inmensas, son desafiantes y tienen diversos niveles de actores clave y de audiencias que necesitan ser comunicadas, socializadas, involucradas, ¿no? Eh, la pandemia le puso al frente esta realidad a las organizaciones, así que, digamos, no es nuevo, sino que a mí sí me alegra bastante que las organizaciones hoy estén mucho más interesados en llegar hasta su último colaborador, en tener sistemas más fuertes de comunicación interna. Y dentro de esos otros retos también está el tema generacional, ¿no? O sea, no era lo mismo probablemente hacerle llegar un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, grupos privados de Facebook, de cualquier red social y quieras, a probablemente a centenias o a millennials que a generación X o personas mucho más mayores que ellos, ¿no? Ese es otro de los retos que enfrentaron las empresas en las consultorías que tú estuviste haciendo durante este tiempo. Bueno, mira, hoy una agenda prioritaria de todas las consultorías que yo presto, y uno de los temas que tenemos, como te digo, en agenda prioritaria es sensibilizar y hacer preguntas clave a los tomadores de decisiones en las organizaciones y a los gestores de la comunicación y la cultura corporativa, en el sentido de qué tan consciente eres tú de la distribución poblacional con este corte de análisis llamado la intergeneracionalidad. Y la respuesta que yo he obtenido en estos 4 años, en estos tres, ya entrando al cuarto año, es no lo hemos considerado fuertemente. No es un factor de análisis de nuestra estrategia comunicacional. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo desde nuestra consultoría estratégica es generar mucho más conciencia acerca de las diversidades poblacionales en términos de generación que hoy existen en las organizaciones. La generación baby boomer está prácticamente de salida, no son más del 4% las organizaciones del mundo, y hoy tenemos una población creciente de centennials que al día de hoy ya bordan el 20% de las organizaciones. Estamos hablando de chicos entre 18 y 24 años,
que ya están en las organizaciones y que sus prioridades son diferentes a las de un X y un baby boomer. Entonces, hoy, dentro de lo que, como te digo, dentro de lo que hacemos es hablar mucho de cómo podemos generar, digamos, un mapeo de tus audiencias internas, viendo quiénes están en dónde, representando a qué generaciones, ¿no? Para nosotros ese es un tema hoy muy importante, vitalísimo. No podemos seguir comprendiendo en las organizaciones a las personas como un colectivo único, uniforme, eh, sin diversidad en sus expectativas y necesidades. Específicamente, yo me encargo de las necesidades y expectativas desde la comunicación interna, ¿no? Entonces, o desde también el papel de los colaboradores frente a la imagen y la reputación de las organizaciones, porque seguramente desde otros ámbitos también hay la necesidad de hacer estos cortes de análisis desde la intergeneracionalidad. Entonces, me preguntaste por las características propias de los centennials. Justo eh, hace algunos meses, en octubre, si no estoy mal, participé como keynote speaker del Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna y presenté la comunicación interna 2033, o sea, hice un ejercicio de prospectiva con enfoque intergeneracional. Y para mostrar a través de hechos y datos cuáles son las características de los centennials hoy en día, desarrollé un estudio que tuvo más o menos unos, si no estoy mal, 152 participantes, chicos entre 18 y 23 años de Bogotá y de Lima. Y bueno, salieron unos datos bien interesantes que sustentan la información que hasta el momento se conoce de las características propias de los centennials. No sé si quieras que te cuente un poquito sobre los resultados del estudio. Por supuesto, no, tú, dale. Una de las cosas más interesantes es poder descifrar esas generaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus características? ¿No? Porque más o menos, pues, quienes estamos entre pues, la generación X y quienes somos millennials, más o menos sabemos cómo sobrevivimos entre nosotros, pero cuando nos cruzamos generacionalmente frente a chicos centennial dentro de una organización, uno no entiende hacia dónde están yendo y trata de auxiliarlos y tal, pero quizás somos nosotros los que no estamos haciendo bien el trabajo de entenderlos. Entonces, ¿qué es lo que dieron estos resultados? ¿Qué resultados tuviste? Bueno, lo primero es que los centennials no son los millennials y que las diferencias que existen de generación a generación son amplias. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Estamos muy acostumbrados a ya sobre estudiar y sobre analizar a los millennials y podría ser que estamos adjudicándole a los centennials características propias de los millennials cuando son diferentes. Bueno, digamos en la comunidad académica y empresarial se conoce sobre los centennials es que sus prioridades son muy diferentes a las generaciones anteriores como los millennials. A mí me gusta llamar a los centennials como los neo hippies. Oh, Eh, ok. Estamos en una generación, regresemos a los años 70, el siglo XX, una generación que estuvo más dispuesta a manifestar sus necesidades, emociones y vínculos sociales, culturales, amorosos, religiosos de una manera mucho más amplia, mucho más abierta. Eh, y que no tuvo ningún problema en generar comunidad al aire libre, al exterior, ¿no? Entonces, ¿qué significa el término neo hippie? Significa que las características son muy similares, pero ahora no solamente el escenario es la plaza pública, que lo sigue haciendo el Centennial, sino también estamos hablando del movimiento de redes sociales, ¿no? Entonces, el hippie de los años 70 tenía la plaza pública, el Centennial del siglo XXI, de los años 20, tiene la plaza pública porque no le da miedo salir a la calle, marchar, reunirse, convocarse, pero también tiene a las redes sociales, ¿no? El alcance es muchísimo mayor que cuando eran realmente los hippies, que su comunidad era mucho más limitada. Exactamente. Y que pasaban meses
incluso años en que, por ejemplo, el fenómeno norteamericano hippie llegó a Latinoamérica con unos meses de delay, ¿no? Hasta que no llegaba a Latinoamérica los vinilos de los grupos musicales de moda, hasta que no llegaba, digamos, estos discursos de los hippies en contra de la guerra de Vietnam, en contra de las desigualdades sociales, ¿no? O sea, eso fue algo que sentimos especialmente en Latinoamérica como un coletazo. Pero ese coletazo no existe. Hoy, en vivo y en directo, al mismo tiempo, en simultáneo, lo que un chico centennial que está en el Congo aboga por algún derecho puede ser perfectamente replicado por mi hija aquí centennial en Lima, Perú. No, se hace en el acto inmediatamente. Entonces, claro, el impacto que pueden tener hoy los centennials en el mundo es muy grande y yo estoy haciendo un llamado a todas las organizaciones con las que me reúno, que acompaño a los líderes, especialmente diciéndoles atentos a esta generación, una generación que está muy dispuesta a marchar, a abogar, contestatarios, eh, exigentes, con unas prioridades muy claras. Eh, e incluso te voy a decir algo que lo pronostico, y es que los centennials van a reavivar el movimiento sindical en el mundo, ¿no? Un movimiento sindical, un movimiento sindical que hoy está echado a menos, que los sindicatos son señalados de estar muy preocupados solamente de sus propios intereses económicos, muy bloqueados por las organizaciones, ¿no? Puede ser una reivindicación del movimiento sindical si es que los líderes y las organizaciones no se ponen las pilas, ¿no? O uno, a generar organizaciones mucho más conscientes, o dos, a tener una apertura mental de dialogar y generar consensos con grupos que están dentro de las organizaciones y que también pueden sumar y no verlos como una contraparte o como un enemigo. Dentro de ese estudio que has realizado, ¿existe data de que realmente los centennials, por ejemplo, están teniendo participación activa dentro de sindicatos? Porque es algo que yo no me esperaba. Bueno, hoy en día no, porque ellos están entrando a las organizaciones, hoy están en su entry level, ¿no? Están como interns, como practicantes, como asistentes del asistente, ¿no? Están empezando a hacer su carrera. ¿Qué encontré en el estudio? En el estudio encontré primero que ya tenemos, como te decía, más del 20% de los encuestados, y que se corresponde con la data en el mundo, ya están o han tenido una experiencia laboral. Entonces ya no podemos pensar en los jóvenes como, bueno, en unos años llegarán a las organizaciones. No, ya están en las organizaciones, ¿no? Ese fue el primer dato que encontré. ¿Cuáles son las expectativas frente a la organización? ¿Qué esperan de la organización? Mira, el 32% habla de la buena remuneración. Entonces aquí pensamos pero ¿cómo? Pero no hablan necesariamente de remuneración salarial. En verdad, mira lo que sucede acá. Cuando un chico centennial que está en Huancayo, Perú, está en Valledupar, Colombia, está en Córdoba, Argentina, digamos ciudades de segundo o tercer nivel. Eh, este es un joven que accede a las redes sociales, a las tendencias del mundo, a lo que está de moda, a lo que es, digamos, el espíritu o el sentido aspiracional de la sociedad actual, ¿no? Entonces es un chico que quiere tener eso. ¿Y cuál es el mecanismo para lograr eso? Pues el ingreso económico, la estabilidad económica. Entonces, a mí no me parece para nada descabellado que más del 30% de los encuestados en este estudio que realizamos diga, yo quiero estar bien remunerado, porque su estilo de vida, mira el estilo de vida de un joven, es un estilo de vida
donde están altamente influenciados por las marcas, quieren estar de moda, tener un celular que sea bueno, ¿no? Digamos, no, digamos sus intencionalidades. Y esto es interesante. Por un lado, hablan mucho del equilibrio social y de las comunidades menos favorecidas, pero por el otro lado, también están muy preocupados por la economía de los países, por el ingreso económico y por su propia estabilidad económica, ¿no? Entonces, para mí esto es un dato interesantísimo que también determinará cuál va a ser el rol que van a tener dentro de las organizaciones, porque yo creo que van a empujar bastante las economías y el desarrollo de los países. ¿Por qué? Porque les interesa el ingreso económico, ¿no? O sea, son buena vida, vamos a decirlo así, son buena vida. Y no está mal, maravilloso. O son pura vida, ¿no? Más costarricense, pura vida. Escúchame, pero ¿y también algo sobre el salario emocional o no? Sí, bueno, pero sobre el salario emocional, la data es que segundo punto de importancia con 25% es que haya flexibilidad, flexibilidad en cuanto a dónde voy a poder trabajar, ¿no? Esta famosa hora nalga de la generación X, de si estoy sentado ahí, yo estoy realmente produciendo. Eso no tiene ya nada que ver con la generación centennial. Yo puedo ser igualmente productivo esté donde esté, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. Ahora bien, de la relación con su líder, y es aquí donde hago el llamado constante a los líderes: prepárense, prepárense, fórmense, cambien el mindset. Es que más del casi el 35% de los encuestados dicen que necesitan que su líder los escuche y valore sus ideas y propuestas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un liderazgo mucho más horizontal. Estamos hablando de un compartir las ideas. Estamos hablando de un corresponsabilizarse de las decisiones. Y esto es cambiar completamente el mindset de los líderes que hoy que hoy muchísimos siguen pensando en yo soy el que estoy arriba, yo soy el que toma las decisiones. Exacto, exacto. Muy horizontal. Yo quería hacer zoom ahí porque quería saber si es que existe la posibilidad de poder, de cierta manera, caracterizar cuál es la mirada realmente que, justo además, a nivel generacional, tienen desde arriba hacia los centennial esas generaciones que ya están salidas. Es decir, ¿cuántos por encima de la generación X quedan a nivel porcentual dentro de las organizaciones? Los baby boomers, como te digo, no pasan del 4%. Y los X están más o menos también como por el 30%, algo así, ¿no? Ya no son la más amplia mayoría, como hace tal vez algunos 5 o 10 años, ¿no? ¿Y cuál es esa mirada que ellos tienen de estos chicos centennials con estas necesidades? Creo, por lo que yo veo, hay una confusión, sigue habiendo una confusión entre las características propias de los millennials y las características nacientes o que estamos descubriendo de los centennials. Mira el ejemplo que tú me ponías antes de estos chicos que no tienen tanta estabilidad laboral. Ojo, porque esa es una condición muy propia de los millennials. Sin embargo, yo ya más o menos había identificado este rasgo, pero con el estudio se comprueba. Los centennials, si quieren permanecer en las organizaciones y si quieren hacer carrera laboral en las organizaciones, si quieren eh, hacer parte, porque una de las características o uno de los nombres con los que también se ha llamado esta generación se llaman los community holics. Mientras que los X son los workaholics, los millennials, los egoholics, los centennials son los community holics. ¿Qué significa eso? Yo quiero ser parte de una comunidad, sea virtual, en redes sociales, o sea presencial, o sea, son más de reunirse, de congregarse. Las marchas en todo el mundo nos ha demostrado que esto está lleno de centennials marchando.
y también ser parte de una iglesia, ser parte de un grupo cultural y ser parte de un entorno laboral que les dé estabilidad. ¿Y por qué los centennials están con esa mentalidad? Porque son nuestros hijos, los de la generación X, que como el expresidente colombiano, nuestro lema es trabajar, trabajar y trabajar. Por Nada supuesto. más. Entonces, nosotros toda esta mística y amor por el trabajo se las estamos enseñando a nuestros hijos centennial, ¿no? Entonces, esta gente dice, claro, y además porque dicen, yo quiero ser buena vida, yo quiero tener el último celular, yo quiero comprarme las zapatillas, las que le veo al influencer, yo quiero ir a tonear donde el influencer tonea, ¿no? Entonces, necesito plata para eso y la plata, ¿dónde está? Está en los entornos laborales. Entonces, no es cierto que los centennials estén buscando como que viajar por el mundo y cosas así muy propias de los millennials. Pero lo que sí va a suceder con los centennials, que tú me ponías el ejemplo, es que un centennial que no encuentre un entorno laboral sano desde su punto de vista, no va a tener ningún problema en renunciar e irse. Ningún problema. Porque la tienen súper clara. El estudio demostró también que esperan del líder, como te decía yo, que los escuchen y otro punto, que los valoren, les hagan reconocimiento. Entonces, claro, donde no me escuchen, no me valoren y no me den reconocimiento por mis ideas y mis aportes, yo no tengo ningún problema en marcharme. Claro, claro. Justo, solo para dar un poco de contexto en, en esta conversación, lo que pasa es que cuando tuvimos el problema técnico eh, y estábamos tratando de solucionarlo, yo le contaba a Sofi que era muy interesante lo que estábamos hablando porque habíamos en Decibelio 85 abierto una convocatoria para una posición específica y nos habían llegado muchos perfiles que tenían esa característica que habían estado rotando cada 6 meses de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo. Y hasta que yo ya no pude más y a uno se le pregunté y le dije, ¿a qué se debe esto, no? O sea, esto es, y se lo dije así tal cual, además, ¿esto es muy centennial o qué pasó, no? Y de hecho dijo, ¿no? Me lo dijo, su respuesta fue esta, ¿no? Lo que yo busco es un entorno, ¿no? Laboral que me dé paz mental, que respete mi equilibrio, que respete mis tiempos, etcétera. Entonces, para mí fue muy paja. Otra cosa muy interesante también es que, de hecho, esto es lo interesante en el caso de Sibelio, es que valoraban muchísimo que nosotros estábamos súper abiertos. O sea, mientras más lejos de nuestra posición estés, es decir, si estés en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, nosotros estamos felices siempre y cuando nos envíes las fotografías del lugar desde donde estás haciendo el teletrabajo ahora, ¿no? Y lo valoraban muchísimo, ¿no? Y valoraban esas cosas o esos incentivos adicionales que nosotros les dábamos. Me parece muy, muy interesante todo este tema, ¿sabes? Bueno, ese es el reto hoy para todas las organizaciones y para los líderes, ¿no? Cómo lograr eh, flexibilizar sus propios sistemas de trabajo para que estos chicos encuentren eh, el mejor espacio para aportar, ¿no? Y a nivel comunicacional, Sofi, ¿es exactamente igual las estrategias de comunicación, por ejemplo, que hay que desarrollar pensando en estos chicos? ¿Se debe empezar a pensar más en ellos, en que en algún momento estos van a llegar a ser, digamos, la mayor parte porcentual de la empresa? Entonces tenemos que empezar a desarrollar estrategias alineadas hacia ese tipo de consumo. Sí, mira, hoy comunicacionalmente hay una prioridad y es alinear a los líderes. Eh, por ejemplo, por darte un ejemplo, una compañía genera un espacio de comunicación entre el gerente y los colaboradores. Usualmente en ese tipo de reuniones de encuentros con el gerente, desayunos con el gerente, lo que sea, o en los famosos town hall, que es contar los objetivos estratégicos del año, los líderes eh, se ponen muy ansiosos cuando encuentran resistencias, cuando encuentran diferencias, cuando encuentran preguntas incómodas. Y esa ansiedad se transfiere a los equipos de comunicaciones que lo que hacen, que reciben la orden de ese tipo, esa mujer no, que no vuelva a venir aquí a estas reuniones. ¿Y qué hace el equipo gestor de comunicaciones? Le pone la X, le pone la cruz y esta gente se vuelven como los parias, los aislados, los que nunca los llevan a participar de ningún evento, de ningún encuentro y demás. Entonces,
¿Qué van a hacer entonces con una generación que es altamente contestataria, que no tiene miedo a dar su opinión, que la comunicación es muy horizontal? Ellos, el tema de jerarquías y edades y todo eso, eso no es prioritario. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Ante quién se van a sentar a tener espacios de comunicación interna? Entonces, yo lo que veo en términos de cultura corporativa es que hay que trabajar con esos líderes para que abran la mente ante el disentimiento, abran la mente ante la confrontación y dejen de tenerle miedo a eso, dejen de tenerle miedo a preguntas incómodas. Porque hoy y en lo que nos espera en los próximos años, que era la prospección que yo hacía, es que vamos a tener una comunicación interna mucho más abierta, pero sobre todo mucho más copartícipe. Es decir, ya no va a ser unilateral, sino todo el mundo va a tener voz, todo el mundo va a tener voto, todo el mundo va a ser gestor de contenidos, todo el mundo va a querer participar de la narrativa empresarial. Y eso es algo para lo que las organizaciones necesitan prepararse y sus líderes necesitan prepararse, ¿no? Que todo el mundo, básicamente yo me imagino el equipo de comunicaciones más como digamos, un mediador, un facilitador de procesos comunicantes, pero estos jóvenes van a querer participar activamente del sistema de comunicación interno. No hay que temerle a eso. Y en cuanto a canales, una de las escenas que tengo grabadas mucho desde que nos conocemos es que un día, en un momento así de necesidad, te dije, Sofía, quizás era por un tema, también por algún reto generacional que tenía en la empresa donde estaba el día en que nos conocimos, fue, Sofía, ¿los periódicos murales siguen funcionando? ¿Sirven de algo? Es decir, yo no me imagino necesariamente pues a un centennial deteniéndose a leer los periódicos murales, pero sí me lo imagino más bien disfrutando de una fluidez en la comunicación con canales digitales. El enfoque, el enfoque centennial es el lenguaje visual. Eh, Así que la decisión estratégica desde la comunicación interna es centrarse en si el lenguaje visual es lo más impactante para una generación creciente en mi organización, ¿cómo puedo satisfacer esa necesidad? ¿No? Mira, yo soy muy ferviente de las estrategias mediáticas mix, ¿no? Que tengan, eh, que tengan el componente offline y el componente online creciente, por supuesto, ¿no? Que todo el tema de digitalización sea creciente, pero que esto esté acompañado de un proceso de evangelización y de comprensión de las audiencias de cómo estos medios son creados. Pero mira, cómo seguimos, yo sigo viendo compañías donde el periódico mural no puede ser completamente descartado, no solamente por temas de conectividad, por ejemplo, sino también por temáticas relacionadas a los niveles de lenguaje, ¿no? O sea, el periódico mural sí sigue siendo un espacio de aglutinamiento informativo porque si tú piensas, el periódico mural es netamente visual, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho criterio en tomar decisiones acerca de la plataforma mediática que se utilice en las empresas, ¿no? Es quién es mi audiencia, eh, cómo, cómo tengo que mediar los contenidos con mis audiencias e ir tomando decisiones, tener una plataforma muy eh, racional, ¿no? Muy racionada y racional, y también el tema de con contenidos que a todo el mundo satisfagan si es que hacemos el corte de análisis desde la intergeneracionalidad, ¿no?
Sofi, perdón que insista con esto, pero a nivel, por ejemplo, de canales digitales, como por ejemplo el Facebook, a mí me ha pasado que en alguna consultoría, cuando me topé con Centennials, me decían que se resistían demasiado a entrar al Facebook, pero entendían que era como el canal natural en donde las otras generaciones, en canales privados, sí se desenvolvían. Bueno, sí, pero eso tiene que todo que ver con la crisis de Facebook en las nuevas generaciones. Si tú miras, pues Total, sí, pues claro. Facebook es de los abuelitos, básicamente, ¿no? Tal cual, y eso era lo que nos decían. Sí, o sea, es de los abuelitos y no es un mecanismo, mira, es tan interesante, podríamos sentarnos aquí horas a analizar por qué sucedió este fenómeno de Facebook, ¿no? O sea, por qué dejó de ser tan atractivo para las nuevas generaciones y tan atractivo para los X y los baby boomers, ¿no? Tan atractivo. Yo creo que hay que escuchar mucho a las audiencias de en dónde te quieres comunicar, por dónde quieres recibir información, en qué estás dispuesto a participar, ¿no? Por ejemplo, mira, las intenciones desde la comunicación interna pueden ser eh, muy válidas, muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, estaba reunida hace algunos días con una colega que tiene una compañía de gestión de contenidos y un cliente, una minera, le compró un programa de un programa de embajadores de marca, ¿no? Que es un programa súper interesante. Yo vi la plataforma y de verdad que es súper pro. Yo, no soy, yo veo eso con un poquito de recelo, pero la verdad la plataforma me pareció poderosa, me pareció interesante. El equipo de comunicación es muy metido en el tema, pero ¿qué pasa? Se enfrentan a una organización y a un equipo legal que les dice, ojo con eso, tenemos no sé cuántos sindicatos, ojo con eso qué implicaciones legales tiene, no sé qué. Entonces, ahí que le falta a los gestores de comunicación un poquito más de sentido de la organización, que es algo que siempre les he dicho a los comunicadores. Piense en todas las posibilidades y capacidades reales que usted tiene en esta organización para gestionar comunicación interna, ¿no? Es, ¿para qué me meto en la virtualidad si tenemos un Internet terrible en las locaciones más remotas? ¿O para qué abro un Facebook si ya tengo una población creciente de millennials y centennials? ¿O para qué me meto en una plataforma de embajadores de marca si sé que mi situación es que tengo 5 sindicatos fuertísimos, mi gerente legal duda mucho de eso, está pensando en las implicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que meterle mucha cabeza a una estrategia de, de medios y de contenidos. Este mix del que hablas me parece muy interesante, por ejemplo, desde nuestra propia experiencia, cuando en algún momento alguna empresa transnacional de esas que operan pues, en la parte andina de nuestro país, tenían justo estos retos, no solo generacionales, sino también lingüísticos, multiculturales, ¿no? Es decir, tenían parte de sus trabajadores que pues, son personas que trabajan y que trabajan, son operarios que hablan español, pero también por la propia zona de influencia, trabajadores que son quechua hablantes, por ejemplo, ¿no? Y para quienes en el proceso de comunicaciones les habían puesto pues, en los periódicos murales o les habían hecho las capacitaciones con los PowerPoint, ya sabes de siempre, en ambos idiomas. Y el reto fue para nosotros fue decir, ¿se puede hacer esto en podcast? Y esto fue un hit, o sea, revolucionó por completo porque lo empezaron a utilizar, justo por lo que tú dices. Ok, digitalmente estoy capacitado, por ejemplo, tengo buena señal de internet como para que los podcasts funcionen. Pues en este caso, justo los podcasts son descargables y los puedes entregar a los trabajadores para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Y entonces este proceso de capacitación que es tan tedioso y tan largo, muchas veces termina siendo algo mucho más dinámico y funcionaba mucho más. De hecho, los datos fueron reales, sobre todo en los centennials que entraban, que eran de nuevo ingreso, que entraban como practicantes, ¿no? Como becarios, y lo valoraban muchísimo, ¿no? Y decían, oh, esta empresa es una empresa súper moderna, ¿no? Nos hace el proceso de capacitación en podcast. Súper, súper, claro. Mira también cómo me hiciste acordar de, a final del año, haciéndole una consultoría a una minera, donde las comunidades son quechua hablantes. em, eh, digamos, yo hice toda la parte de la estrategia de comunicaciones y ya estaban empezando a hacer como el despliegue, ¿no? La implementación.
y nos presentaron unos audios para poner en las radios comunitarias y demás. Y era como lo mismo de siempre, ¿no? Era como lo mismo de siempre, como que la señora mayor hablando con el señor mayor en un idioma muy básico, muy elemental, sobre los beneficios de la minería legal, no sé qué. Entonces yo le dije al equipo, le dije, ¿por qué no pensamos fuera de la caja? Pensemos en cuántas de estas comunidades tienen gente joven que cuando escuchen una cuña radial de dos ancianitos hablando con el sonido de las ovejitas atrás, no se van a conectar con eso. No sé, salgamos de la caja, por favor, pensemos en que no solamente dentro de las organizaciones, sino también dentro de nuestras audiencias totales como organización, todo lo que impactamos, todos los grupos humanos que impactamos, los jóvenes son crecientes, en ascenso. Entonces yo les decía, por favor, entonces me decían, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una sesión creativa de otro nivel, y yo les dije, totalmente. Y donde el llamado que les hago es, piensen fuera de la caja. Está bien, estamos con una comunidad o comunidades que tienen una educación, aunque eso a mí también me parece un paradigma ya hoy en día, podría ser una falsa creencia, supuestamente niveles educativos bajos, pero tenemos chicos que en internet pueden ver todo, en el celular tienen acceso al mundo. Entonces yo no sé si sigamos hablando de niveles socioculturales o socioeducativos bajos. ¿Por qué? Porque no acceden a una educación formal, pero tienen un celular con el cual pueden leer, nutrirse del mundo, saber qué está pasando en el universo. Entonces, eh, eso. Y por el otro lado, que pensar que el quechua hablante es como que, si me entiendes, como el ignorante, el que tiene un lenguaje básico, el que la ovejita, el pollito, la gallinita. Oiga, no, estamos hablando de comunidades donde hay muchos jóvenes que pueden mover la opinión pública favorable hacia la minería legal. Pensemos fuera de la caja. Ese fue el llamado que yo les hice antes de cerrar el año. Esperemos que los resultados sean diferentes ahora. Sofi, cuéntame, ¿cuál es el reto que te tiene ahorita más emocionada? ¿En qué estás? ¿Qué andas? Bueno, un gran propósito para el 2024 para mí es seguir en todo el proceso de internacionalización eh, a través de todos los programas educativos que agradezco mucho a todas las entidades educativas que me invitan a ser parte de estos programas. Me he dado cuenta que el tema de comunicación interna lo hemos mirado mucho de Colombia hacia abajo, pero existe una Colombia hacia arriba llamada Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, que están todavía en un estado un poco más incipiente, pero con un hambre y unas ganas de aprender de esto. Yo tengo muchos estudiantes centroamericanos y del Caribe. Entonces, mi idea es llegar a estas tierras. Me gustaría mucho en diversos procesos, hacer diversas consultorías y seguir trabajando en esto que a veces es difícil de digerir por muchas personas, pero quienes lo aprecian, lo valoran altamente y es todo el tema de pensamiento estratégico eh, hacia, hacia adelante, ¿no? A veces me toca decirle a las organizaciones cosas que no quieren escuchar, decirles a los líderes cosas que no quieren escuchar, pero que tenemos que hacerlo, ¿no? Y es seguir haciendo un trabajo hacia adelante, qué viene para las organizaciones hacia adelante, qué se espera de los líderes, qué se espera de los procesos de comunicación y de cultura. Entonces sobre eso pues seguiré haciendo todo el trabajo, ¿no? Sofi, si hoy de pronto te quedases sin trabajo, hoy te quedas sin trabajo, ¿a qué te dedicarías? Bueno, yo vengo desde pandemia, justo desde el año 2020, vengo trabajando por mi cuenta. Así que si tú me preguntas hoy yo me podría decir, no tengo trabajo oficialmente.
Eh, Así que, mm, ¿qué te puedo decir? Siempre, siempre están las oportunidades dadas, siempre, gracias a Dios, la gente me llama, tengo muchos procesos de referidos, eh, siempre encuentra las personas en donde hay una necesidad, donde yo pueda participar de ella. Así que, bueno, yo sigo haciendo la tarea, yo creo que para mí la comunicación es mi universo y hay tanto por hacer allí que no creo que me va a quedar sin trabajo. Si no siembro, pues la cosecha no llega, ¿no? Entonces, la gente que tiene su salario, rico por ellos, que les espero que estén trabajando con mística y con compromiso, pero los que no, nos toca buscar oportunidades todo el tiempo y por eso te digo, quedarme sin trabajo, pues no creo que me quede sin trabajo porque el trabajo me lo genero yo misma. Y también toda la red de contactos que sé que no me olvidan y me tienen ahí al tanto siempre. Y yo soy parte de esa red de contacto que siempre, siempre estoy al tanto y nunca te olvido. Sofía, muchísimas gracias por haberte dado una Gracias. vuelta a Cultura Empresarial. No, muchas gracias. De verdad, este es un espacio súper valioso. Te felicito enormemente de generar espacios donde se pueda reflexionar, ¿no? Donde se pueda poner en el ojo público estos temas que son tan importantes, tan necesarios para las organizaciones, para quienes lideran las organizaciones, ¿no? Estos son espacios que deberían ser de obligatorio análisis por parte de los líderes y sobre lo que aquí se habla en este espacio que tú creas, en los espacios que tú generas, en los espacios que generan otros colegas. Eso debería ser de análisis obligatorio y basándose en lo que escuchen aquí, lo que vean aquí, qué planes de acción van a encaminar en las organizaciones. La responsabilidad que hoy tienen los líderes es muy grande, demasiado grande. Hay que seguir trabajando con ellos, acompañándolos y generando todos estos espacios tan importantes. Sí, no hay nada más que agregar. Sofi, mil millones de gracias por haberte dado una vuelta por aquí. A ti, muchas gracias. Así terminó mi conversación con Sofía Córdoba. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, por favor, tu misión es compartirlo con alguien más. Y nos ayudarías mucho suscribiéndote a nuestro canal en YouTube o calificándonos en Spotify con 5 estrellas. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.